de los pediatras relacionados con este tema, ¿no? A nosotros nos pareció muy, muy interesante la nota y por eso vamos a hablar con Julián Datri, que es coordinador de capacitaciones de chicos.net, que es un sitio muy bueno, que lo pueden visitar, que lo estuvimos mirando con Belén justamente, que me parece que es, uno tiene ahí un panorama, un pantallazo, de manera muy sencilla, nos explican cosas muy complejas. Con ¿no? recursos, además. Sí, muy bueno. Julián, ¿cómo te va? Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén da Costa, aquí en la radio del diario Litoral, en la capital de Corrientes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la llamada. Julián, ¿cómo ven ustedes desde esta asociación, que es una asociación civil, estos temas? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo están viendo este momento? Bueno, nosotros consideramos que las tecnologías pueden ser tanto aliadas como traer problemáticas. Por eso es importante siempre hablar en familias, en la escuela, motivar desde los estados, las municipalidades, para hacer un buen uso de las tecnologías. Nosotros siempre buscamos alfabetizar digitalmente tanto a los chicos, las chicas, como también las personas adultas. Justo lo que estaban hablando de España, hace poco salió lo que se llama la ley de influencer, que empieza a regular un poco el poder que tienen las personas que tienen más de 200.000 seguidores o visualizaciones, más que nada también por temas como las apuestas digitales, que cada vez es una problemática más en boga. Julián, bueno, uno de los ítems que señalan, ustedes tienen, como señalaba recién, muchos recursos, ¿no? En una de los apartados hay algunas investigaciones, entrevistas con padres, y destacan esto de cuál es la visión que tienen los padres de sus hijos, del vínculo que tienen con la tecnología. La pregunta es la siguiente: ¿se puede considerar que nuestros chicos, por este vínculo que tienen con la tecnología, tienen una adicción? Bueno, nosotros tratamos de no usar la palabra adicción, pero sí efectivamente hay un montón de chicos y también de grandes, eso es muy importante aclararlo, que tienen sí quizás cada vez un nivel más grande de dependencia de las tecnologías, entre que se siente la ansiedad cuando la dejan. Hay un término que se llama FOMO, que es el miedo a perderse de algo, que tienen que estar constantemente conectados. Por eso nosotros lo que incentivamos desde las escuelas, desde las municipalidades, desde las familias, es hablar para entender cuál es el uso crítico que puede existir de una pantalla, pero también ver los lados positivos. Hay un montón de aplicaciones, de posibilidades que se tiene para sacarle provecho a las tecnologías, y eso no hay que demonizarlo, justamente hay que usarlo como nuestros aliados. Justo lo que vos estás diciendo de un material nuestro que se llama Si lo hablaste ya ganaste, nosotros invitamos a las familias a que puedan, por ejemplo, hablar de cuáles son los límites de tiempo en el que usamos el celular o cualquier tecnología, por ejemplo, para tratar de tener una cena en familia sin pantalla. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, eso obviamente depende de cada familia. Hay familias que consideran que tienen que ser 2 horas o 3 horas, y otras que lo ven más según el uso que se hace. Nosotros consideramos que siempre hay que variar un poco, que si los chicos, por ejemplo, usan 2 horas la PlayStation, después está bueno que puedan tener un tiempo o al aire libre, o haciendo la tarea, o juntándose con amigos, pero cambiando un poco para que el cerebro también entienda que hay otras acciones que se pueden hacer. Pero muchas veces, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Scratch, que se usa mucho en las escuelas, que es para aprender a hacer sistematizaciones. Entonces eso también es un juego digital, pero que ayuda al pensamiento crítico y es súper aprovechable. Acá la cuestión es el equilibrio, digamos, básicamente, como en todo. Sí, sin duda. Claro. Y lo otro que te iba a preguntar es que estamos hablando de por lo menos 2 actores acá, digamos. Uno es los padres, los del mundo adulto, los nativos digitales, y en el medio, ¿cómo se conversa? ¿Cuál es esa frontera? ¿Cuál es el espacio de conversación? Bueno, nosotros justamente en las familias, más que nada para los padres y las madres que no son nativos digitales, por eso nosotros tratamos de generar juegos o desafíos
para que se pueda hablar del tema. Por ejemplo, también como parte de nuestros 25 años de chicos.net, desarrollamos un juego que está en nuestra plataforma de forma gratuita, donde cada día se propone un desafío. Por ejemplo, cuál es el youtuber que ve favorito de nuestro hijo, nuestra hija, o qué tipo de aplicaciones usamos en las tecnologías. ¿Por qué? Porque de este modo uno entiende lo que hace la otra persona y ayuda también a entender cuándo es un uso problemático por la cantidad de tiempo y cuándo es un uso súper aprovechable. Cada vez vemos más padres y madres que incentivan a los chicos porque se dan cuenta que, por ejemplo, como streamers tienen una fuente de ingreso y en momentos difíciles es más que bienvenido. Pero eso siempre nosotros motivamos que las familias puedan tener el espacio de diálogo, muchas veces brindado por la escuela, y si no también puede ser incentivado por ellos mismos, donde puedan establecer cuánto tiempo es recomendable, después de qué hora se deja el celular para tener una cena, por ejemplo, en la que nos podamos hablar a la cara. Yo traigo esto de la cena porque muchas veces tenemos la idea de la cena en familia, pero que se ve interrumpida por un celular, una tele prendida, una tablet, y eso quizás le quita el espacio familiar de todo el día. Julián, dijiste algo como al pasar que a mí me parece súper interesante. Pregunto desde la inquietud, también desde el desconocimiento, ¿no? A lo largo de la nota estabas hablando de, por ejemplo, algunas variables que son determinantes, que por ejemplo es tener una red social, tener una cantidad de X de seguidores, el poder que eso conlleva, ¿no? Después acá al final dijiste que hay entornos familiares que incluso incentivan esa cuestión porque puede redundar incluso en un ingreso económico. Hasta ahí todo bien, pero si nosotros lo que pasa en ese contexto, digamos, nosotros tenemos incluso algunos problemas con gente relacionada con la comunicación que no puede manejar ese poder, entre comillas, según tu propia, para usar tu palabra, digamos. ¿Qué pasa con un chico, digamos? ¿Cómo gestionar eso que que cuando vos empezás, tenés seguidores y decís una pavada, al otro día necesitas validar esta pavada con un poquito más, o una cosa interesante con un poquito más, o si hay algunas personas que hacen de su personaje público contenidos tirados, te diría que más a cuestiones violentas, y después necesitan retroalimentar eso, los seguidores les empiezan a pedir eso. ¿Cómo poner ahí no sé, cómo gestionar eso, no? Sí, bueno, por eso nosotros consideramos que es muy importante, más que nada los padres y las madres, que sepan qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales o en las plataformas que usen. Muchas veces por el desconocimiento o por el poco interés de los adultos, por ejemplo en las redes sociales como TikTok o más juveniles, por así decirlo, se deja lo que es el libre albedrío. Entonces simplemente con hoy ya no ves más TikTok o hoy ya no ves más YouTube, consideramos que tenemos un punto límite. Nosotros lo que entendemos es que hay que sentarse a ver en conjunto qué es lo que qué contenido se consume. Si es, por ejemplo, un influencer que trabaja sobre la ciencia, como hay un montón y que son súper educativos, o si es algo que está haciendo daño a otra persona, o que está siendo violento, o que está haciendo un contenido vacío, como muchas veces sucede. Entonces, por eso lo que es importante, y también entender que como en todos los grupos de chicos y de chicas, hay cosas que están de moda, que quizás no tienen que ser sumamente entendidas por los adultos, pero sí está bueno acompañar, no dejar solo en este camino a los chicos y las chicas, que son las personas que pueden ser, que sus derechos pueden ser vulnerados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en la ciudadanía digital, en el conjunto de las personas en Internet, hay un montón de problemáticas
que tenemos que cuidarnos. No significa que no tengamos que usarlas, pero sí tenemos que tener cuidado, como por ejemplo personas que pueden buscar nuestra información, o si hacerles entender a los chicos que decir un insulto en una red social es algo que queda, que en algún lugar de internet queda, es una huella digital. Entonces, que el día de mañana puede traer un problema, o compartir una foto sin consentimiento también puede generar un problema a futuro. Claro. Julián, vos también mencionaste, y forma parte de todos estos estudios, como una de las recomendaciones tener en cuenta que las redes sociales y todo el mundo de lo digital hoy para los chicos son un canal de vida social también, ¿no? Claro, nosotros siempre en las escuelas decimos que la pared del aula es porosa hoy en día. ¿Por qué? Porque antes, cuando quizás nosotros íbamos a la escuela, a las 4 de la tarde o al horario que terminaba la escuela, uno ya dejaba de tener contacto con sus compañeros. Hoy en día, a través de las redes sociales, de los juegos en conjunto online, a través de contenidos, se está las 24 horas conectados. Entonces, trasciende lo que pasa en un celular y trasciende lo que pasa dentro del aula. Por eso es importante trabajarlo, y trabajarlo también en conjunto. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante, no solo con escuelas, sino también con el Congreso. Ahora estamos apoyando en algunas leyes que están saliendo y en municipalidades, para que se pueda regular y para que se pueda brindar un marco protegido a los chicos y a las chicas. Julián, en este momento se discute mucho el uso del teléfono en escuelas, ¿no? Tenemos el ejemplo de España, Portugal, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Se discute este tema. Si la presencia, en principio, del teléfono, y luego el uso dentro de la escuela, son dos cosas, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Bueno, yo por empezar considero que el celular es algo que reduce mucho la brecha digital. No nos olvidemos que, por ejemplo, en pandemia, el celular fue el mecanismo por el que pudieron estar conectados millones de chicos y chicas que estaban en edad escolar y que no tenían la posibilidad de ir al establecimiento, ¿no? Entonces, por un lado, es una herramienta que nos acerca en este caso a la escuela. Por otro lado, también es una herramienta que nos distrae, que nos deja pendiente y que quizás nos hace perder la concentración. Nosotros consideramos que no hay que eliminar por completo el uso de celular de las escuelas, porque tiene un montón de beneficios, pero sí hay que regularlo y hay que establecer junto con los estudiantes un código de uso. Por ejemplo, hemos visto muchas escuelas que tienen una especie de sobre en la entrada del aula, donde los alumnos llegan, dejan el celular, tienen la clase, y cuando van al recreo lo pueden sacar. Porque entendemos que también su recreo hoy pasa por ahí. Quizás cuando nosotros éramos chicos nos interesaba charlar con un compañero, y hoy esa charla se da a través del celular. Claro. Bueno, además hay aquí un tema complicado, que es el material de abuso sexual de las infancias a través de estos medios, ¿no es cierto? ¿Cómo se trata eso? Es más allá de, por supuesto, una cuestión legal, ¿no es cierto? Pero después, ¿cómo se puede trabajar eso? Sí, sin duda. Hay que dejar en claro que, por ejemplo, el envío de material sexual de menores de edad es un delito penado por la ley, y es importante que nosotros eduquemos a los chicos en esto. Por eso es clave lo que decíamos antes, la alfabetización digital, entender que cuando subimos nosotros un contenido, ese contenido va a quedar más tiempo del que nosotros consideramos a disposición de cualquiera que pueda ver nuestras redes. Por eso nosotros por eso siempre les recomendamos a los chicos tener sus redes sociales en modo privado. También entender que hay redes sociales que son para mayores de 13 años. Por ejemplo, el caso que traía de TikTok o de Instagram son redes sociales que son para mayores de 13 años. Y muchas veces lo vemos mucho antes que de esos 13 años que los chicos empiezan a usarlas. Es muy importante el trabajo en las escuelas, con las infancias, de entender que el material que uno sube puede ser utilizado en su contra, y que una vez que está disponible en internet es casi imposible retirarlo, volver para atrás.
Eso lo dejamos bien en claro, porque el día de mañana, lo que decíamos, puede ser una foto sexualizada, puede ser un comentario agresivo. Hoy se ven muchos casos de ciberbullying que empiezan por un comentario agresivo, o puede ser el robo de información y hacerse pasar por otra persona, pero es muy importante que cada uno trate de cuidar su información y después denunciar cuando hay un caso delictivo, como el que decían de personas que buscan contenido sexual de menores de edad. Imagino que algo similar sucede también con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son los alcances ahí de todo esto y qué es lo que ustedes ven frente a este escenario? Entendiendo que también en los últimos meses surgieron varios casos de adolescentes ya directamente que manipulaban a través de la IA, ¿no?, fotografías de algunas chicas y todo esto. ¿Cuál es el análisis ahí? Claro, es que cada vez va a ser más difícil saber cuándo una imagen está hecha por inteligencia artificial. Hoy todavía en algunas redes sociales aparece realizado con inteligencia artificial, sí, pero cada vez va a ser más difícil hacerlo. Por eso también nosotros consideramos que la inteligencia artificial es una herramienta y que se puede usar, por ejemplo, para ayudar a pensar un trabajo, para tener un contrapunto en una investigación, pero que no tenemos que quitarnos trabajo a nuestro cerebro, porque después nos termina achanchando de algún modo. Claro. Así como el otro día escuchaba una nota que decían, desde que usamos GPS, uno ya no piensa la ciudad del mismo modo y ya no sabe por qué avenida hay menos tráfico. Por ejemplo, por lo menos acá en Buenos Aires hay mucho tráfico. Entonces, nosotros tenemos que tratar de usar las tecnologías, como en este caso la inteligencia artificial, como aliados y como parte del aprendizaje, pero no tenemos que dejar nuestra humanidad en manos de una tecnología, porque si no vamos a terminar desaprovechando todas las ventajas que nos da este momento. Gracias, Julián, por estos minutos con nosotros, muy claro. Invitamos a visitar la página que tienen, que es chicos.net, ¿no? Exactamente, sí. Muchísimas gracias por el tiempo y cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias. Julián Datri, que es coordinador de capacitaciones de esta asociación civil que se ocupa y preocupa por estos temas, que es